Buenas noches, Pedro. Bueno, Jorge, entonces buenas noches. Buenas le noches a damos el todos. paso a, a Avi, quien nos va a comenzar con la exposición de esta noche. Entonces, Avi con nosotros. Bueno, buenas noches. Voy a compartir pantalla. No sé si ahí ya están viendo. Sí, ¿Sí? princesa. Bueno, yo voy a hacer como ven la lección 8, que es el juicio legal. Y bueno, me tendrán paciencia si algo me equivoco. Bueno, primero recomendemos lo que habíamos visto. En la lección anterior vimos que algo cambió en el proceso de la Biblia. Eh, Vemos que Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y mal que habían mandado Dios no comer. Esto pasó por un engaño de Satanás a través de una serpiente. Recordemos que Satanás, antes conocido como Lucifer, era un ángel de muchas cualidades que Dios había creado, pero que decide irse en contra de la voluntad de Dios y pues aquí lo vemos en escena. Siguiendo esto, vemos cómo entran ciertos castigos para el hombre, la mujer y la propia serpiente. Esto termina en que Adán y Eva son sacados del jardín del Edén. Aparte de estas consecuencias físicas, vendrían otras peores. Esto está en Génesis 2, 16 al 17, que dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciéndole, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. ¿Pero a qué se refería con que morirás? Mire, bueno, vimos que en el jardín Adán tenía dos opciones, también conocidas como el libre albedrío, entre decidir seguir a Dios y el no hacerlo. Vimos cómo el hombre lastimosamente decide no seguirlo. Esto lleva a que ellos morirían, en este caso, separación. ¿Pero a qué se refiere exactamente de morir? La muerte. La muerte como tal no es la eliminación del ser, sino la separación. Y esta separación se divide en tres aspectos: la espiritual, la física y la eterna. Ahora explicaré cada una separada. Bueno, primero tenemos la espiritual. Para esto debe haber una relación antes. Recordemos que antes de que Adán comiera del árbol de la ciencia del bien y el mal, él se encontraba en una relación perfecta con Dios. Al comer se rompe algo y entra la separación. Adán decide separarse de Dios. Pero ¿por qué hay una separación? Recordemos que todo lo que Dios había creado era perfecto. Y vimos cómo al comer del árbol, Adán conoció del bien y también del mal. Al pasar esto, Dios ya no se podía relacionar como antes, ya que Adán entró al mundo a un estado de imperfección, lo contrario de Dios. Ahora los dos chocaban, ya no era como poder relacionarse normalmente en la perfección, sino que ya cada uno tenía sus propias como mundos. Por esto, cuando Dios aparece otra vez en el Adán, preguntándole en el jardín del Edén a Adán qué había pasado, se esconde. Bueno, digamos. Ahora, la muerte física. Esto se refiere al momento en que nuestro espíritu se separa de nuestro cuerpo. Esto pasa porque al separarse de Dios, quien es fuente de vida, es como si nuestro cuerpo ya tuviera fecha. Ya no seríamos eternos, sino que comenzaría a deteriorar nuestro cuerpo con el tiempo hasta llegar a la conocida muerte física. Muerte física. Esto se puede ver en Génesis 3:19, que dice, con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque ya fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. La siguiente es la muerte eterna. ¿Qué significa esto? Es un lugar donde el hombre estará separado de Dios por la eternidad, de su presencia. ¿Pero por qué pasaría esto?
Primero tenemos que aclarar otro concepto. ¿Qué es el infierno? ¿Un lugar donde vive a Satanás y se puede hacer lo que se quiera? Se suele ver el infierno como un lugar donde lidera Satanás, un lugar donde el hombre bien podría hacer todo lo que quisiera, por el hecho de que lidera él. Pero es un poco muy diferente. En realidad es un lugar lleno de dolor. En varios pasajes de la Biblia muestra esto, que son Mateo 8:12 y Marcos 9:44. Los voy a leer aquí rapidito. Mas los hijos en Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino serán echados de las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y en Marcos 9:44 dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces se puede ver que es un lugar lleno de sufrimiento. Bueno, este lugar, como ya veníamos diciendo, no va a existir la presencia de Dios. Esta consecuencia de la decisión que tomó Adán en el jardín del Edén. Ahora no solo es la muerte espiritual, o sea, la separación de Dios que tenemos, sino que si morimos sin haber reparado esto, lo que seguirá será la muerte eterna. Pero, ¿por qué acá se habla en general para todos? Porque esta regla se va para toda la gente en general. Miremos. Bueno, el engaño. Primero vamos a recordar estos dos versículos, Génesis 4:5, que dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y Génesis 3:22, que dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Vemos que algo no cuadra, porque si Satanás, supuestamente, según lo que hablaba la Biblia, es padre de mentira, ¿acaso es verdad lo que dice aquí? Vemos cómo la mentira termina disfrazada de verdad. Dios al conocer todo, Él conoce el bien y el mal, pero Él no puede ser liderado por este. Pero este no es el caso del hombre. Al haber esta separación, el mal pasaría a gobernar todo. Y ahí está el engaño, un pequeño detalle, pequeñito detalle que no contó Satanás a Eva. Ejemplo. Si yo te digo que necesito que limpies unas máquinas, pero debes revisar que estén apagadas porque si no te puede pasar algo. Te puedes lastimar si están encendidas. Para esto existe una luz, la cual se prende si están encendidas y se apaga si están apagadas. Pero al siguiente día resulta que esa luz dejó de funcionar. Así que ya no hay manera de que sepas si aún están encendidas. Pero es información que yo no te di. Así que tú fuiste a lavar las máquinas y en el proceso te lastimaste. Es algo parecido con lo que pasó con Eva. La serpiente le dio una información que podría parecer de pronto que sí estaba bien, pero había un engaño en ella. Y por eso terminó en consecuencia. El hombre conocía todo del bien, pero nada del mal. Al comer, el mal se apodera de su ser, no solo de Adán y Eva, sino que en este caso se extiende por toda la generación. ¿Por qué? Porque en este caso Adán era el representante, era como la persona que lideraba toda la decisión en general para todo el mundo. Entonces, al Adán comer del árbol, pues se extiende esa decisión hasta el día de hoy. Bueno, en Romanos 2:5-12 y Romanos 5:18, voy a leerlos rápido, que dice, por tanto, el pecado entró al mundo por un hombre y el pecado la muerte, separación. Pasó esto a los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que y en Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos estos. Bueno, de ahí en adelante el hombre ya no sería perfecto, tendría esa separación con Dios. Al pasar esto, Dios se aleja del hombre por el mismo hecho de que ya no poseen las mismas naturalezas. Como le había dicho antes, ya al ser imperfecto Adán, ya Dios no se puede relacionar de la misma manera. Ahora, el hombre es esclavo del pecado. Satanás jamás contó que quedarían separados de Dios para siempre. Al comer del árbol, estos pasajes que leímos confirman aún más que el hombre quedó en un estado de imperfección
o pecado. El libre albedrío solo pudo ser posible en este momento, ya que después de esto toda la humanidad quedaría esclava del pecado y no tendría la capacidad de decidir. El libre albedrío era como la decisión de decidir si sí a Dios o no. Y esto solo podía pasar en un estado perfecto, que era el caso del jardín del Edén. Pero como ya Adán tomó esa decisión, ya no iba a poder haber ese estado de perfección. Así que el libre albedrío solo pudo ser posible en esos momentos. Pero, ¿cuál es el pecado que nos separa de Dios? ¿Las acciones? Es muy importante entender que el pecado no es las acciones, sino el estado en que quedó Adán y Dios. O sea, separado, en este estado de imperfección. En conclusión, este engaño terminó transmitiéndose hasta hoy. Es como cuando decides no trabajar, digamos, tú decides esto, no trabajar por unos meses, pero tú terminas sin plata y sin forma de subsistir y tú tienes una familia que depende de ti. Entonces, tu familia tampoco va a poder subsistir correctamente. Es lo mismo que esta decisión. Al Adán tomar esta decisión, pues digamos que en este caso de la familia, toda la familia resultó afectada. Con esto se entiende que si un hombre muere físicamente sin antes solucionar el problema con el Creador, esto llevará a la muerte eterna. Y acá se genera un problema legal. Al comer el hombre de la fruta se genera un problema legal. ¿Pero por qué legal? Porque al hacer eso, Adán rompe una ley puesta por Dios. Se genera un juicio para toda la raza humana. Esto significa que todos estamos condenados, no por cometer crímenes y cosas de ese estilo, no, sino por esa separación que ya quedó. También hay un dilema con el hombre. Lo primero, perdón. Primero, ahora sabemos que poseemos o somos conscientes de nuestra situación y es algo que no queremos, porque si morimos estaremos separados eternamente de Dios. Necesitamos algo que nos quite ese problema o estar como antes estaba Adán. Necesitamos estar otra vez como en esa relación perfecta. ¿Cómo podemos deshacernos de nuestra condición de pecado y poder volver a estar en presencia de Dios? Esa es una pregunta que pues se resuelve más adelante. Bueno, también hay un dilema en los cielos. Vimos que Dios es amor. Él quiere darnos una salida. Como Dios es amor, creó la tierra con todo en abundancia. Antes este amor no era tan visible por el mismo hecho que todo era perfecto, pero al separarse de Dios se muestra que Dios no quiere destruirnos por el estado de pecado que tenemos. De alguna manera, Él quiere darnos una salida. Pero si Dios es amor y quiere darnos una salida, ¿por qué simplemente no acabó con todo esto ya? Porque ahí entra en juego su justicia. Eh, ejemplo, si yo doy un dulce con veneno a un perrito, a un niño y a una mujer, ¿cuál va a ser el envenenado y cuál no? Pues todos, porque es una ley que se aplica en general, sin excepción. Cada uno va a terminar enfermo porque no es algo que, solo al perrito no o solo a la mujer no. Es igual que acá la justicia de Dios. Esto se aplica en general para todos y se debe cumplir porque Dios es justo. Al igual que cuando Dios dio esa ley, se cumple todos. Es una justicia perfecta. Al momento en que el hombre peca, se convierte Dios en el juez. Al romperse esta ley, Dios tiene que ejercer su justicia. La paga del pecado es la muerte. Si el hombre tiene que morir, el hombre tiene que morir, pero ¿se puede pagar? Sí, el hombre debería estar dispuesta a morir eternamente o puede seguir escuchando el resto de la historia bíblica. Para finalizar esto, vemos que Dios es amor, pero también es justo. Ninguna de las dos predomina más que otra. Aquí entra en conflicto el carácter de Dios, porque al mismo tiempo que Dios puede amarnos, también tiene que ejercer su justicia. En su amor, Él no quiere que haya una condenación eterna, pero su justicia así lo demanda por romper esa ley. La respuesta a eso se irá viendo con el resto de las lecciones. Ya. Gracias.
Muchas gracias, Avi. Eh, Chévere. Eh, Después hacemos los comentarios. Eh, eh, bueno, sigue con nosotros Alejandra. Entonces, eh, Listo. ¿Ahí me escuchan bien? sí, Listo. Yo les voy a compartir Israel y la lección número 14. Entonces, para comenzar, es pertinente recordar lo que vimos en la clase anterior. Entonces, para hacer un recuento de la clase número 13, recordemos que José fue vendido como esclavo a los egipcios y se volvió la mano derecha del faraón. Pues esto ya viniendo de toda la historia de José. Él manda a traer a toda su familia a Egipto, a la tierra de Egipto, cuando estaba posicionado el faraón, quien era su dueño y su jefe, al quien era la mano derecha. En ese momento el faraón era, pues, era bueno con el pueblo israelí. Entonces, ellos se multiplican a tal punto generación tras generación de que alcanzan a ser más en magnitud, mayoría que el pueblo de Egipto. Entonces, recordemos que pasadas las generaciones entró en gobernación un nuevo faraón quien no le gustó eso. Entonces los empezó a oprimir, pero no los liberaba. Luego llega Moisés y mediante las 7 plagas que Dios colocó a Egipto, los liberó, terminando con la plaga de la muerte del primogénito, que es súper importante. Cuando ellos quedan libres de Egipto, comienza un largo camino por el desierto. Entonces, ¿qué pasa? Pues Moisés comienza a guiar al pueblo de Israel bajo las instrucciones de Dios. ¿Cómo fue esto posible? Ellos iban hacia la tierra prometida, una tierra que Dios les prometió en donde iban a tener todo lo que necesitaban. Y durante el camino les iba dando indicaciones de cómo iba a ser todo hecho. ¿Cómo era posible que ellos transitaran por medio de un desierto en el que no había absolutamente nada? Bueno, Dios en medio de su misericordia, de su paciencia y de su gracia, colocó una nube que los dirigía a él por el desierto. Entonces, cuando era de día y había mucho sol, la nube los protegía del sol. Cuando era de noche y había mucho frío, la nube les proveía de calor. Entonces, así poco a poco, pues ellos iban andando conforme la nube se iba moviendo. Si la nube se quedaba quieta, ellos se quedaban quietos. Sin embargo, pues nada de esto era suficiente porque pues el pueblo siempre quería más y bueno, murmuraba sobre los designios de Dios. A tal punto que estando en el desierto, había momentos en los que ellos se querían devolver, como todos los seres humanos que pues normalmente no estamos felices con lo que tenemos, sino que siempre queremos algo diferente, lo que tiene el otro o lo que tenía antes, o siempre queremos algo diferente a lo que tenemos, aunque lo que tengamos sea lo que necesitamos. Pasados los días y en medio del camino, en el desierto, del pueblo de Israel, resulta que el faraón se arrepintió, paralelo a lo que ellos estaban viviendo al desierto, lo que estaba sucediendo en el Egipto, es que el faraón se arrepiente de dejarlos ir. Entonces comienza una persecución en contra de ellos. Esto, convencionalmente, lo que nosotros nos han dicho es que es como si ellos vinieran justo detrás. No, si nosotros lo traducimos la historia bíblica en tiempo, en la medida del tiempo que ellos vivían versus la actual, no eran los mismos días para ellos que lo que nosotros concebimos como que la historia acabó de suceder. Cuando nosotros vemos algo sobre esta historia, pues normalmente nos muestran que ellos vienen justo detrás, pero pues esos son días, ellos venían X días detrás del pueblo de Israel, no era inmediatamente seguido. Sin embargo,
pues Dios los protegía a tal punto que llegado al Mar Rojo, ellos no tenían cómo pasar por ahí. Y pues Moisés le da una instrucción a Moisés de que levante su vara y el mar se va a abrir. Efectivamente, eso fue lo que sucedió. Ellos alcanzan a pasar el Mar Rojo, pero pues estamos hablando de una multitud de pueblo, no es ni siquiera, no son ni siquiera 100 personas, son muchísimas personas, aproximadamente 2.500.000 personas de israelitas, era una cantidad enorme. Lo que permitió que ellos alcanzaran a pasar el Mar Rojo fue el tiempo. Entonces es importante tener presente pues que el tiempo no es como siempre nos lo pintan, que es muy poquito tiempo. Ellos alcanzan a pasar el Mar Rojo y luego con la llegada de los egipcios el mar se cierra, el camino entre el mar se cierra y pues no queda absolutamente ninguno de ellos. Entonces ahí termina la persecución del pueblo de Egipto contra el pueblo israelí. A pesar de que el pueblo murmuró tanto, pues igual Dios utilizó su poder y les demostró una vez más quién era una parte de su carácter, que nunca los iba a desamparar. Durante el tiempo en el desierto, pues el pueblo tuvo todo, tuvo absolutamente todo, como probablemente nosotros lo tengamos, aunque a veces pues no nos demos cuenta de ello. Por ejemplo, entonces el alimento. Ellos eran provistos del alimento mediante el maná. Entonces, ellos lo que hacían era que cada día tenían que, por instrucciones de Dios, por medio de Moisés, recogían el maná para ese día. Y lo que sobraba debían dejarlo allí. Ellos no podían guardar para el día siguiente. Eso es a lo que se refiere, danos hoy, Señor, el pan de cada día. Hace referencia a ese tiempo en el desierto en el que únicamente debían tomar lo que necesitaban en ese día. Aquí Dios nos muestra una parte de su poder, pero también nos muestra una parte súper importante para nosotros, que es el tema de la provisión diaria en la que nosotros deberíamos poder descansar. ¿Qué pasaba cuando ellos tenían el sábado? Era el único día en el que ellos no podían hacer absolutamente nada. Entonces, el día anterior al sábado tenían que recolectar el alimento para poder satisfacer sus necesidades en ese día del sábado, el día anterior. Pero era el único momento en el que ellos podían guardar el alimento. Cuando ellos no lo guardaban, porque pues como los seres humanos igual seguimos siendo así, habían unos que querían guardar porque creían que no iba a haber para el día siguiente, y lo que sucedía con ese maná era que se pudría y no se podía utilizar. Sin embargo, pues Dios continuaba dándoles absolutamente todo a pesar de todas estas cosas que con los que ellos no se sentían satisfechos, tal como nosotros. Pasado el tiempo en el desierto, ellos les mostró mediante diferentes hechos su grandeza, su poder y sobre todo su amor y su paciencia, toda la paciencia que tenían en el monte. Ellos murmuraban cosas como que necesitaban agua, que nada era suficiente y aún así Dios siempre los escuchaba y siempre les daba absolutamente todo lo que ellos necesitaban. Llega un día en el que ellos llegan al monte Sinaí, después de muchos días pasando por el desierto. Ellos acampan cerca del monte Sinaí y Dios decide allá hacer un trato con el pueblo. ¿Cuál era este trato? Pues un trato muy, muy maravilloso pues que realmente hasta yo digo, como yo también hubiera dicho que sí, igual que ellos. Ahorita más adelante vamos a ver porque prácticamente se dieron un tiro en el pie. Éxodo 19, 5, 6 nos dice, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. ¿Ellos qué deben hacer? Obedecer y cumplir su pacto. ¿Cuál es ese pacto? ¿Qué era lo que ellos tenían que hacer y qué era lo que ellos debían obedecer? Se escucha fácil, ¿cierto? Pues sí, para cualquiera puede ser fácil y pues la recompensa era divina. Ya Dios nos estaba mostrando como una parte material de su carácter, no estaba mostrando la provisión, no estaba mostrando su poder, estaba mostrando su espiritualidad. ¿Quién no quisiera ser especial para él de una manera diferente ante todas las naciones? Cualquiera quisiera hacerlo, ¿cierto?
Pues el pueblo no fue diferente a nosotros y pues dijo que sí. Dijo que sí, y el problema es que decirle a Dios que sí a cualquier cosa, pues implica cumplirle. Y pues esto nos va a demostrar, les va a demostrar al pueblo de Israel, nos va a demostrar a nosotros una parte de su carácter, a qué se refiere Dios con que algo para Él sea realmente especial y si realmente nosotros podemos ser especiales, en este caso el pueblo de Israel puede ser especial realmente para Él. Los 10 mandamientos y la ley. Entonces, llegan al monte Sinaí y Dios se presenta ante Moisés y le dice cuál es esta ley, cuál era lo que él necesitaba que ellos cumplieran. Comenzando por el número 1, amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué pasó? Pues que muchas de las personas creían que solamente tenían que cumplir uno solo, o unos cuantos, o la mayoría. Resulta que la ley está dada para que se cumplan absolutamente todos. Si uno infringe uno de ellos viola toda la ley. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto implicaba para ellos no tener ningún tipo de idolatría. Idolatría implica la familia, el dinero, las cosas materiales, el alimento, la provisión diaria. ¿Realmente era posible que ellos dejaran a un lado su familia y todo lo que tenían por Dios? ¿Realmente nosotros lo podemos hacer? Segundo mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Es posible que las personas no utilicen el nombre de Dios, sino únicamente para alabarle, para bendecirle, para hablar con él, para orar. Lo mismo le pasaba al pueblo de Israel. Lo mismo que ustedes pueden llegar a tener en la mente le pasa al pueblo de Israel. Santificarás las fiestas. Entonces, ¿es posible que realmente se pueda cumplir con esto? No, no es posible. No, no te harás imagen y semejanza de lo que está arriba. ¿Realmente eso es posible? Pues no, uno siempre pretende hacerse una imagen y semejanza de lo que hay arriba en el cielo y traerlo acá a la tierra. Eso mismo pasaba con el pueblo de Israel. El cuarto, están en desorden, perdón. Acuérdate, bueno, acuérdate del día de reposo como alrededor, es que es en otra versión de la Biblia. Acuérdate del día de reposo como para celebrar. El séptimo día, recordemos que para Dios fue muy importante, porque Dios descansó en el séptimo día de su creación. Entonces, esto era un mandato que debían cumplir en ese momento, era el sábado. Nosotros, pues de la misma manera, deberíamos hacerlo. Honra a tu padre y a tu madre como una representación de la autoridad. ¿Cuál es la autoridad para nosotros? Primeramente nuestros padres y socialmente todas las autoridades. No matarás. Esto implica que el único que tiene el poder para poner o quitar la vida es Dios, nadie más. No cometerás adulterio. La pureza sexual. Esto está dirigido a la pureza sexual de que uno siempre debe guardar su cuerpo únicamente para Dios y nunca desear el otro a menos de que sean pues el esposo y estén mediante un vínculo debidamente impuesto por la iglesia en nombre de Dios. No hurtarás, pues esto teniendo en cuenta todas las riquezas materiales. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto hace relevancia a que Dios es completa verdad. No hay mentira en él. ¿Realmente nosotros no decimos ni una sola mentira? Eh, no, no codiciarás la casa, ni la casa, la mujer, ni siervo, ni la criada, ni un buey, ni un asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Quiere decir que nosotros debemos estar contentos con lo que tenemos porque lo que tenemos es gracias a Él. Nuestras posesiones es todo lo que Dios nos dio a nosotros. Lo que el otro tiene, pues es lo que Dios le ha dado a Él y todos deberíamos estar felices porque así como el pueblo en el desierto, tenemos más incluso de lo que necesitamos muchas veces. Entonces, ¿qué pasaba ahí? O sea, realmente nosotros podemos decir que los cumplimos todos, realmente el pueblo de Israel los cumplía todos, podía hacerlo.
Y aquí es importante que ustedes puedan tomar nota, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, 6, 7, 8, 9, 10, y verse a sí mismos para conocer si realmente lo pueden hacer, podrían cumplir con esa condición que Dios colocó para poder realmente ser un pueblo especial. Realmente esto nos muestra primero el carácter de Dios. Nos está diciendo, si ustedes son así, son un pueblo especial. Nos está mostrando cómo es Él. Él realmente es un Dios perfecto que es capaz de cumplir todo eso. Pero además nos revela que nosotros no podemos hacerlo. O sea, realmente nosotros no podemos hacerlo. Realmente somos bastante diferentes a Él y quiere decir que por medio del cumplimiento de uno solo de ellos, no lo vamos a cumplir. Además de todo, es importante tener en cuenta que solucionar el problema legal del que nos hablaba Avi en la otra lección, no se puede, aunque los cumpliéramos todos, no es posible solucionar ese problema legal. En ningún lado dice que eso puede ser posible, a pesar de que ellos quieren cumplirlos todos y pues igual nos sirven para llevar una vida éticamente mejor ante la sociedad. Igual siguen siendo unos lineamientos que nos dan pie para hacer de una manera mejor las cosas cada día y pues también con los demás. Y ya, es esto. Muchas gracias. Pastor, tienes apagado el micrófono. Gracias. Gracias, Aleja. Bueno, viene el tiempo de socializar, de compartir la presentación de mis hermanas. Entonces, pueden, pueden expresar sus comentarios, por favor. Ah, bueno, primero Avi y Aleja, ¿no? Bueno, Avi y Aleja, ¿cómo se sintieron? Yo me sentí muy nerviosa, asustada. A la hora de desarrollar la clase me gustó mucho porque eh, sobre todo en esta clase 14 uno tiene que ser bastante eficiente con el tiempo. Siento también que me comí muchos pasajes de la Biblia que me hiciera en una clase real que tengo un poco más de tiempo, de pronto desarrollarlos un poquito mejor. Aquí por el tema del tiempo sentía como, no, tengo que ir muy puntual, pero pues es una clase que realmente puede partirse en dos. eh, bueno, no, es que uno no debe desviarse, uno tiene que seguir la línea y no dejar tampoco como que el estudiante se desvaríe mucho, ¿no? Y ser muy focus como en el tema, pero pues sí es una clase compleja sobre todo porque yo sé que a la hora de la verdad los mandamientos, los 10 mandamientos van a empezar a preguntar, o sea, eso ya lo escucho, pero y exponiendo me gustó, en realidad me gustó, me sentí como bien y feliz, no sé si es porque son ustedes, pero me sentí como bien y feliz y confiada más bien. Ok, Esto, sí, yo también igual, no, muy nerviosa. Yo, yo soy profesora de escuela dominical y parte del tiempo que lo utilizo lo suelo utilizar en preguntas de los niños. Entonces, como que no tener una persona que esté preguntando, a veces se me complica un poquito más porque ya estoy acostumbrada. Pero, pues sí, igual que decía Aleja, el hecho de hacerla como tal la clase es muy chévere, uno como que se queda con más cosas, diría yo. ok. Bueno, ¿y los compañeros? Muchas felicitaciones a Abigail, sus dibujos, su predicación de verdad que fue muy entendible con sus dibujitos. Ella fue al grano. Entonces, muchas felicitaciones. Y Aleja también, pues, digamos que son chicas que saben de toda la tecnología, saben cómo manejar la explicación con sus dibujos y todo eso. Muy bien, también que Dios les bendiga, que muy buena la predicación que nos hicieron. Gracias. Ok. Aquí yo Gracias, también Jessica. siento que las presentaciones son bastante concretas.
Felicitaciones. Gracias. Es bonito ver varias formas de explicar las cosas, ¿no? Ya. Gracias. Sí, sí, a mí también me pareció bonitas las presentaciones y lo que vi fue cortica, pero pues igual fue muy entendible porque en cada, digamos que en cada parte de las presentaciones hacían bien su aclaración, su explicación, entonces también me pareció muy bonito y chévere. Felicitaciones a las dos. Sí, yo también me uno a las felicitaciones. Se nota la preparación, la estructura que tienen para apropiar y para exponer los temas. De verdad que se evidencia pues que conocen muy bien como la parte conceptual y han interiorizado muy bien estos temas. eh, pues lo que han dicho también aquí nuestros compañeros es que la capacidad de síntesis a lo concreto, eso me pareció chévere porque pues hay detalles que pueden distraer o pueden dispersar la exposición y en ambos casos vi que fueron muy al tema concreto. Felicitaciones. Muchas gracias. Ok, gracias, Pedro. A mí algo que me pareció muy especial de Abby, que hizo su propia versión de la lección 8. Me gustó mucho, mucho porque de alguna manera es como moverlo desde con otras palabras, con otros ejemplos diferentes. Fue muy bonito como lo hizo Abigail. Entonces, de verdad la felicito, fue impactante realmente. Y Alejita también, fue muy buena la explicación. Efectivamente, pues fuiste al punto porque sí, esa lección es extremadamente larga y la hiciste en poco tiempo, entonces creo que fue un reto grande. Felicitaciones a las dos. Bueno, y Gracias. yo las felicito por su esmero, porque realmente nos demuestran que sí tienen esa, ese hambre de enseñar, de hacerlo, de lograr que nosotros entendamos y, y que sí se pusieron todas las pilas pues para hacerlo súper bien. Sí, y yo les agradezco porque realmente, como lo he dicho, con cada tema que ve uno, con cada forma de explicar de cada hermano, cada hermana, su forma de cómo explica la lección, eh, aprende uno muchísimo y le dan a uno pues más ideas, más que a mí me toca de últimas, entonces me dan más ideas para poder mirar a ver, hacerlo, ojalá parecido a lo que cada uno lo ha hecho, porque todos lo han hecho muy bien. Las felicito y les agradezco. Ok. ¿Alguien más quería decir algo más? Las felicito porque fue muy clarita y era cada punto bien explicado. Muchas felicitaciones. Gracias. Ok, muchas gracias, Avi. Muchas gracias, Aleja, por su esfuerzo. Esta dinámica siempre va a tener dos propósitos. Pueden haber más, pero dos que resalto. El uno es que usted como persona crezca en el conocimiento de las verdades, de los conceptos que están en la historia bíblica, que su mente intente explicarlos. Eso te forza a crecer, a meditar, a intentar buscar maneras de transmitirlo a otros, y realmente esa es parte de la meta de este taller, ¿no? De esta dinámica, que usted se esfuerce un poquito más y que usted crezca como persona. Siempre he dicho y siempre lo diré y lo seguiré repitiendo que el siguiente nivel en el proceso de madurar y de crecer es intentar enseñar y hacerlo, ¿sí? Hacerlo es un tema bastante especial y espectacular. Y la segunda cosa de este taller, de esta dinámica, es que usted le pierda el miedo al público. Y eso solamente se pierde en la medida que usted está seguro de las verdades que va a transmitir, o sea, que lo tiene claro,
y que pues prepara el taller, pero que usted le pierda el miedo al público, que no comen, que no muerden, que no pellizcan, que están ahí, pero que uno sí se siente vulnerable pues frente a ellos, es verdad, pero eso es parte de lo que pretende esta dinámica, que usted supere un poquito, ¿sí? Supere un poquito, y que hemos demostrado y hemos concluido por la historia de Iglesia MIC y del cronológico, que cuando las personas han intentado hacerlo, eh, les cuesta menos trabajo enseñar, y uno les ve enseñando, y aún todavía muchos están enseñando. Entonces, pues yo les animo a los que faltan, y les animo a los que estamos viendo, que tomemos nota y que sigamos aprendiendo, que es una dinámica muy bonita. Además que me parece que es una de las tareas más nobles que Dios nos regaló como ser humano. Eh, Podemos darle de comer a los hambrientos o al hambriento, y eso nos vamos a sentir bien. Volverán a tener hambre y se siente uno bien. Podremos regalar nuestras cosas y nos vamos a sentir bien. Podemos incluso dar la vida para proteger la vida de otro ser humano y nos vamos a sentir bien. Pero cuando usted da vida, el nivel de realización, de satisfacción, el nivel de sentido de valía, es algo que eh, tienes que vivirlo realmente para que lo puedas experimentar, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo acá. Eso es parte de este proceso de enseñar, de llevarles a otro luz, de llevarles a otro verdad. Y me parece que el cronológico o la historia bíblica, que es un método de enseñanza, me parece que es un método también que se sacó del sistema bíblico. Me parece que es un sistema que es fácil de dar, fácil de enseñar, y que va al punto, y que podemos ir armando como un rompecabezas. Entonces eso me parece espectacular. Entonces, pues muchas gracias a todos por este tiempo, ¿no? No sé si alguien quería dar algún apunte más o decir algo más. Entonces, los próximos expositores son primero Daniel, después Soraya, eh, para la enseñanza. Acordémonos que tenemos cada uno 30 minutos. Que usa menos, pues bueno, ese es el tema tuyo, o 25 minutos, para que ustedes se programen y calculen el tiempo, ¿no? El Señor les bendiga, que pasen una excelente noche, y bueno, con algunos nos vemos el domingo, con otros nos vemos dentro de 8 días. Dios les bendiga. Gracias, pastor. Gracias. Gracias. Gracias a Bonita noche. todos. Dios les bendiga. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches. Dios les bendiga.